Entonces, vamos a empezar describiendo diversas gráficas, ¿ya? Y de ahí vamos a hacer directamente los ejercicios. Entonces, vamos a partir de gráficas de aceleración y de ahí vamos a ir viendo cómo se comportarían las gráficas de velocidad y de posición, respectivamente. Perdón. Entonces, bueno, voy a considerar primero el caso más general de todos y lo voy a poner aislado porque, si bien es el más general, es uno de los menos usuales que nos va a salir para análisis, que es el caso en el cual nosotros tengamos una aceleración variable. ¿Ya? Este gráfico de acá a la derecha va a ser un gráfico de aceleración en función del tiempo. Entonces, un gráfico de aceleración en función del tiempo, donde la aceleración es variable, pues va a tener cualquier forma que no sea una recta con pendiente cero. Es decir, cualquier función que usted grafique cuya pendiente no sea cero, ¿verdad? O que no sea, o cualquier curva, o cualquier línea que no tenga pendiente cero, pues eso va a ser una función de aceleración variable. Entonces, digamos que usted tuviera una aceleración lineal, como esta de aquí, ¿ya? Si nosotros quisiéramos conocer otros parámetros del movimiento, como por ejemplo la velocidad, nosotros ya sabemos que deberíamos integrar, ¿cierto? Entonces, la integral de una función, bueno, la voy a hacer así, mejor. Algo como esto. La gráfica de una función lineal, la integral de una función lineal, ¿a qué es igual? A una línea recta. La integral. De una función lineal. Es una línea recta, ¿no? De una función lineal. Seguro que la integral es una línea recta. La antiderivada, pues. La integral es una cuadrática. Es una cuadrática, ¿verdad? Es una cuadrática. Entonces, vean, si tuviéramos una, bueno, pues eso, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, una lineal positiva o una pendiente positiva, entonces tendríamos una cuadrática que sería cóncava hacia arriba, ¿cierto? Y si fuera lo contrario, que es el otro escenario que tenemos ahí mismo, tendríamos una cuadrática que sería cóncava hacia abajo. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, sería una representación de esa gráfica de ahí. Y no sigo, ¿verdad? Seguiría la gráfica de posición, pero no sigo porque pues ya sabemos que la gráfica de posición sería la integral de la cuadrática. Eso me daría entonces una función de orden 3. Y bueno, esas pues ya normalmente uno no suele graficarlas y todo eso. Entonces no voy a seguir hasta ahí. Lo voy a dejar hasta ahí. Entonces ese es un posible escenario de lo que podríamos tener como gráficas de aceleración. ¿Ya? Ahora analicemos otro escenario de gráfica de aceleración, pero cuya aceleración sea constante. Entonces digamos que usted tiene que la aceleración se describe primero de esta manera, y luego en este intervalo de tiempo que voy a prolongar a lo largo de todas estas sistemas de coordenadas. Luego tengo que la aceleración tiene este comportamiento. ¿Ya? Entonces, claramente eso evidencia que la aceleración del sistema que yo estoy analizando es constante hasta este tiempo arbitrario que yo definí ahí, y de ahí para allá es constante también, pero para un tiempo arbitrario en adelante y va a ser una constante negativa, ¿no? Conforme a la referencia que yo estoy definiendo. Entonces, en estas, bueno, lo voy a plantear así. En estas gráficas, para poder llegar de esto a esto y poder llegar de esto a una posible gráfica de posición que no dibujé, porque como les digo, es una polinomial de orden 3, ¿ya? Entonces no la dibujé. Yo forzosamente me veo obligado a integrar con respecto al tiempo, o bien calcular el área bajo la curva, porque vea que de cierta manera eso es lo que tiene que hacer. Calcular área bajo la curva, calcular área bajo la curva, con los métodos que ya vimos en su momento. Veamos ahora esta gráfica de acá. Nosotros tenemos aceleración constante, ¿verdad? Por lo tanto, yo de esta gráfica puedo hacer uso de las ecuaciones de cinemática para poder obtener parámetros, ¿ya?
¿Cómo? Bueno, conociendo la aceleración de acá, conozco el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya podría utilizar las relaciones que tienen que ver con velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿cierto? Porque si yo conozco el tiempo que ha transcurrido, por ejemplo, desde este punto hasta acá, ya tengo t, ya tengo la aceleración. Y si me dan la velocidad inicial, entonces ya puedo obtener información de esa gráfica. Eso va a quedar más claro cuando hagamos problemas, pero les voy anticipando que ya a partir de una función de aceleración de este comportamiento, ya podemos usar las ecuaciones de cinemática. ¿Ya? Ese sería el caso. Ahora, vamos a sigamos siempre en la perspectiva gráfica. ¿Ya? Esta función de acá sería velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿cómo se comportaría la velocidad para ese primer tramo? Pongámosle aquí a este tiempo de acá t sub 0. Entonces, ¿cómo se comportaría la función velocidad para de 0 a t sub 0? Sabiendo que la aceleración es una constante positiva. ¿Qué forma tendría la función velocidad? Siempre una función línea lineal recta. Una línea recta con pendiente diferente de 0. Positiva. Correcto, la forma de una función lineal. Que vea, yo la hago partir desde 0, pero en realidad nadie, o sea, no está restringido a partirla de 0. De hecho, la voy a partir de otro punto distinto de 0 para que no nos quedemos con esa idea. ¿Ya? Entonces, digamos que le queda algo como eso, ¿cierto? Y del otro lado, ¿qué le quedaría? Después de t sub 0. una función lineal con pendiente negativa. Con pendiente negativa, ¿verdad? Podría ser algo, por ejemplo, como esto. ¿Ya? Donde la pendiente de cada una de estas funciones es equivalente al valor de cada una de estas, ¿verdad? Y por lo tanto, yo tendría que en la función de posición, en un r de t, donde r puede ser x o y, ¿verdad? Yo lo que tendría sería una cuadrática, ¿no? Y bueno, esto en cierta manera ya lo hemos venido viendo de lo que hemos venido haciendo en los problemas. ¿Sí? Pero pues vamos discutiendo los escenarios para que quede claridad de cómo hacer las cosas, ¿ya? Ahora, en cualquiera de estas tres gráficas, yo ya tengo suficiente información para poder usar las ecuaciones de cinemática. O sea, yo puedo usar las ecuaciones de cinemática, eso lo vamos a ver una vez que hagamos problemas al respecto. ¿Ya? Ok. Un caso más, voy a mover todo esto un poquito para la derecha. Ahí. Entonces consideremos ahora este escenario. Voy a hacer zoom acá. Consideremos el escenario en el cual la aceleración del sistema es 0. ¿Ya? Usted tiene algo como eso. Entonces, su gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿cómo se comportaría? Sería una constante. Sería una constante, ¿verdad? Porque la derivada de una constante, que es la aceleración, en este caso, si usted deriva una velocidad constante, esa es la única que le puede dar 0. Muy bien. Por lo tanto, yo tendría que la velocidad sería una constante. Y tendría para ese sistema este comportamiento. ¿Sí? Y en el caso de la posición, pues tendríamos que variaría linealmente. ¿Cierto? En este caso, pues tenemos que esa velocidad es positiva, por lo tanto, la variación lineal va a ser una con pendiente positiva, ¿verdad? Algo como eso. Y bueno, esos son los posibles escenarios que pueden tener para analizar el movimiento de un sistema. ¿Ya? Esos son los posibles escenarios. Entonces, en cierta manera, creo que esto no lo ve en cálculo
En cálculo 1, a uno le enseñan ahí cuando le dan unas gráficas todas feas y le dicen, y le dan un conjunto de parámetros, o bien le dan el conjunto de parámetros y le dicen, dibuja esta gráfica a partir de ese conjunto de parámetros. Por cierto, aquí podrían preguntarse algunos, pero yo veo que hay discontinuidades raras por ahí. Entonces, por ejemplo, aquí hay una discontinuidad extraña, aquí hay otra discontinuidad extraña. Todas estas, en realidad, son discontinuidades que son extrañas, ¿verdad? O sea, son discontinuidades que, bajo las normas del cálculo, no se pueden derivar, ¿verdad? O sea, no tiene sentido. De momento, nosotros vamos a obviar esa restricción. Esa restricción sigue siendo real, ¿verdad? Y porque en la realidad, pues, los cambios en movimiento que pueden haber no son así de abruptos. Pero como nosotros idealizamos todo, entonces cualquier ahí variación extraña, cualquier cambio de concavidad o cualquier discontinuidad que hay ahí, nosotros la vamos a obviar, ¿verdad? No nos interesa qué pasa de ahí de por medio, ¿ya? De momento, por los momentos no nos importa. Pero en esencia es eso, ¿verdad? Esos son los parámetros que siguen. Entonces vean, si caracterizamos esto conforme a lo que hemos visto hasta ahora, entonces tendríamos que estas gráficas que están más a la derecha corresponderían a pues aceleración variable en el tiempo. Y pues ahí tiene que integrar, ¿ya? El segundo conjunto de escenarios, el intermedio, corresponde a una aceleración constante. Por lo tanto, usted puede analizar esas gráficas por medio de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, si es en una dimensión, ¿verdad? Si es en una dimensión del movimiento. Y el último conjunto, en el cual la aceleración es cero, tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Si el movimiento es en una dimensión. De hecho, hay un caso trivial que sale de ahí, ¿verdad? Que es el caso en el cual la aceleración sea cero, la velocidad sea cero y por lo tanto R sea cero. Y también es posible, ¿no? Ese es el caso trivial, en el cual usted tiene que todo es cero. Pero eso implica que nada se mueve y pues entonces no hay nada que analizar, ¿ya? Entonces, aquí considero un escenario de la aceleración cero en este conjunto de gráficas, que es el caso de aceleración cero, asumiendo que hay movimiento, ¿verdad? Aceleración cero en el caso de que hay movimiento, y en este caso ese movimiento forzosamente tiene que ser movimiento a velocidad constante, o sea, cambio lineal de la posición, ¿ya? Porque el otro que hay es el trivial, donde nada se mueve. Bueno, esos son aspectos generales de las gráficas de posición, de velocidad y de aceleración en función del tiempo.